Y este Estado, además, no viene de un proceso realmente revolucionario, porque lo revolucionario significa que las cosas son así y las convierto así, ¿no? Le doy una vuelta completa, todo lo transformo radicalmente, sino que como el proceso es dirigido por los criollos, y los criollos no se sienten indios, sino que se sienten españoles, es lo que José Carlos Mariátegui llama el colonialismo supérstite, o sea, llegamos a la independencia, pero el colonialismo sigue existiendo. ¿Dónde? En la mente de las personas que quieren seguir siendo españolas, que añoran a la metrópoli española, añoran a lo que ellos llaman la madre patria. Y entonces, en esta admiración hacia quienes fueron nuestros conquistadores, piensen en José Santos Chocano, los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, ¿no? O sea, como le dedico un poema al caballo del conquistador, que fue una arma de guerra contra los tahuantinsuyanos. Entonces es evidente con quién se identifica José Santos Chocano, ¿no? Y toda la casta criolla, ¿no? Que va a jugar un papel predominante en el Estado naciente peruano. Entonces, esa añoranza por la colonia va a hacer pues que, por ejemplo, el tributo indígena sobreviva al proceso de independencia, va a hacer que la esclavitud sobreviva al proceso de independencia y va a hacer que las estructuras sociales que crearon la colonia sobrevivan, y hasta el día de hoy las encontramos. Hasta el día de hoy hay manifestaciones de que en realidad se trata de dos Perús dentro del Perú, ¿no? Y que uno está pues marginado, uno es menospreciado por el otro, ¿no? Y eso es absolutamente evidente, por ejemplo, en el balneario Asia de Lima, donde a partir de cierta hora recién pueden entrar a bañarse al mar las empleadas domésticas de quienes tienen sus casas allí, ¿no? O sea, no puede ser que en el mar haya en el mismo momento alguien pues descendiente de los criollos con una empleada doméstica que ya sabemos por lo general pues tienen características andinas. Y hay mucha gente andina ahora que tiene mucho dinero en el Perú, ¿no? Pero no puede tener una casa en Asia, porque está el reglamento establecido en este balneario de tal forma que el vecino tiene que autorizar que la casa de al lado la compre alguien, ¿no? Y obviamente el vecino no quiere tener pues al rey de la papa viviendo a su costado, ¿no? El vecino no quiere tener a la estrella de la música andina o la cumbia peruana viviendo al frente, ¿no? Y entonces se protegen entre sí para mantener una pureza criolla, una pureza de ascendencia europea en este balneario en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿cómo nace el Perú? Hasta el día de hoy lo tenemos. Y ese tipo de Estado que nace, pues genera un tipo de gobierno. Esta nostalgia por la colonia va a generar pues un gobierno que tiene características como los que tenían, los que se daban a través del virrey, ¿no? Como por ejemplo el patrimonialismo. ¿Qué quiere decir eso? Que los funcionarios del Estado sienten que los bienes del Estado son de ellos y se los utilizan como si fuera de ellos. No es lo más común que un funcionario que le da una camioneta para hacer las funciones que el Estado le ha encomendado, se la use para ir a la playa, se la use para que su esposa vaya al supermercado a hacer las compras. No es lo más común. Es porque concebimos los bienes del Estado como si fueran nuestros, ¿no? El caudillismo, ¿no? Es decir, que en lugar de conformar partidos políticos que se unen en torno a ideas, la gente se une en torno a personas que en teoría son caudillos, pero ni siquiera lo son, ¿no? Pero digamos que lo son, ¿no? Entonces, por ejemplo, Perú Posible, este partido que fundó Toledo, su símbolo era una T de Toledo. Alianza para el Progreso, su símbolo es una A de Acuña, ¿no? El Partido Nacionalista que fundó Ollanta, su símbolo es una O de Ollanta. Y ya en el colmo de los colmos, Kuczynski hizo coincidir sus iniciales con Peruanos por el Cambio, a tal extremo que Cambio le escribe con K para que coincida con sus
iniciales, ¿no? Y todos hemos visto cómo tras el suicidio de Alan García, el APRA se desvanece, porque no existía el APRA en sí mismo, que es supuestamente el partido más organizado del Perú, sino que en realidad giraba alrededor de su caudillo, Alan. Y eso también nos viene desde la época de la colonia. Y también viene este asunto del presidencialismo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que vemos al presidente como un padre, que vemos en el presidente el que tiene que salvarnos, que vemos en el presidente el que tiene que hacerlo todo, que vemos en el presidente el que tiene que resolver nuestros problemas. Había un cómico, se llamaba Tulio Loza, muy famoso hace algunas décadas, y él le llamaba el papá gobierno. Así lo vemos, como si el gobierno fuera nuestro papá. Y eso no es una democracia. Si una democracia tiene un padre, ya no es democracia. ¿Quiénes tienen un padre? Los niños. Y los niños necesitan un padre. Y a eso se le llama tutela. Cuando hay tutela, ya no hay democracia. En el Perú es habitual que las Fuerzas Armadas se digan fuerzas tutelares. En el Perú es habitual que la Iglesia Católica se diga que es una institución tutelar. Pero si tenemos instituciones tutelares, entonces ya no somos una democracia. Solo necesita tutela quien no es capaz de darse cuenta qué es lo que le conviene para sí mismo, ¿no? O sea, los niños, ¿no? Que no saben qué es lo que más les conviene, si es mejor tomar gaseosa o es mejor tomar jugo de frutas, si es mejor comer productos chatarra o si es mejor comer productos como la quinoa, etc. Ellos no saben qué es lo mejor y por eso necesitan la tutela de sus padres, pero la ciudadanía no necesita tutela. Entonces, ¿por qué vemos al presidente como un padre? ¿Por qué cuando no viene el presidente a resolvernos nuestros problemas nos sentimos tan mal? Viene el ministro, no, queremos que venga el presidente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto eso en diferentes manifestaciones, marchas, etc.? Hace 20 años hubo un terremoto en Arequipa. Y en ese entonces el presidente era Valentín Paniagua, uno de los pocos presidentes que ha tenido el Perú que no quiso ser presidencialista, o sea que no quiso aparecer como es el que hacía todo. Y entonces envió a quien correspondía, al jefe nacional de defensa civil, a Arequipa, para que vean los daños que había producido el terremoto. Los arequipeños se indignaron. ¿Cómo es posible que se envíe a un funcionario en lugar de que venga el presidente en persona a ver qué había ocurrido? Quien sí vino fue Toledo, quien no era presidente, pero estaba postulando a la presidencia. Entonces aprovechó para hacer su campaña aquí. Y varias, como las cosas que he mencionado, son pues taras que nos vienen de este Estado que nace, en realidad no nace, sino que es abortado en el proceso histórico de la independencia.